Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan Momento Económico. Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos desde su programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a platicar acerca del Programa Nacional de Solidaridad. Como empezamos un poco tarde, sin más preámbulos, les doy los teléfonos que son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Agradezco mucho la presencia del licenciado José Luis Medina, quien es coordinador de Cooperación Técnica Internacional en apoyo al Pronasol, así como al maestro José Luis Piñeiro, investigador, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Para iniciar rápidamente, ¿cuáles serían los criterios en que se basó la creación de Pronasol, licenciado Medina, por favor? Básicamente reconocer que en 1988 se tenía una situación difícil en distintas partes de la República, que se había generado por la crisis financiera a raíz de la deuda externa, que había ocasionado una baja sensible en el gasto social. El presidente Salinas reconoce esto, retoma la experiencia de otros tiempos del gobierno mexicano con programas tan importantes como Proclamar o PIDE, y inicia un programa que es el Programa Nacional de Solidaridad, para atender a grupos muy específicos, a regiones concretas que tenían serios problemas en aquel momento y todavía en algunos casos de condiciones de pobreza extrema. Entonces sería un programa para apoyar precisamente a las personas o a los grupos, por decirlo así, más marginados de la población. Supuestamente viene a sustituir una serie de programas anteriores, pero creo que también vendría al caso en el momento en que justamente la crisis económica que padecemos desde hace algunos ya años había agravado la situación de algunos grupos marginales. Creo que sería esto, ¿no, licenciado Medina? El punto principal es que durante varios años, o sea, 6, 7 años, el gasto social, debido a la crisis financiera, bajó sensiblemente. Esto ocasionó que en muchas regiones, para muchos grupos que dependían de la atención que les podía brindar el gobierno federal, por ser preciso, pues se vieran afectados. El presidente Salinas, insisto, reconoce esto, retoma muchos de los programas y actividades que se hacían antes de atención social, los aglutina y les da una orientación específica en el Programa Nacional de Solidaridad. Maestro Piñeiro, hay algunas otras razones, desde luego, que crean en las que se basa la creación del Pronasol. Sí, yo creo que además de lo que menciona el licenciado Medina en términos de que había al momento del acceso al poder por parte del presidente Salinas, había una deuda social acumulada debido al rezago que existía en diferentes servicios de tipo médico, de vivienda, etcétera. Además de este rezago o de esta deuda social acumulada, también había una situación política concreta. Es decir, el presidente Salinas asume la presidencia de la República en medio de una de las elecciones presidenciales más controvertidas, en donde hay diferentes versiones con respecto al triunfo. Unos en un extremo puntualizan que el presidente Salinas no fue el triunfador en estas elecciones. Otros en otro extremo, por así decirlo, si bien no consideran que hubo un fraude electoral en términos de los resultados, sí señalan que aunque el presidente Salinas pudo haber obtenido este triunfo, no fue un triunfo tan holgado, ¿no? Entonces yo creo que habría que agregar, además de este clima social, por llamarle así, esta deuda social acumulada, habría que agregar el clima de, llamémosle, falta de credibilidad política con respecto al sistema político mexicano, en particular al sistema electoral.
Por otro lado, también siguiendo con el razonamiento que hacía el licenciado Medina, esta deuda social acumulada, como él menciona, podría generar situaciones conflictivas en diferentes áreas de la República, tanto en el centro del país, en el Distrito Federal y áreas aledañas, en donde el voto político fue un voto político de oposición, y por el otro en otras provincias en donde también el voto político fue de oposición, pensemos en Michoacán, Guerrero, Morelos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que combinando estas dos dimensiones, la dimensión estrictamente política y la dimensión social, podríamos empezar a entender el contexto en el que surge Pronasol, además de otros objetivos más particulares que el mismo programa declara y otros objetivos que se están cumpliendo independientemente de que el programa no los declare así. Bueno, ¿y hacia quién va dirigido el programa de solidaridad, licenciado Medina? ¿Quiénes son estos que componen la pobreza extrema? El programa tiene varios grupos objetivos. Uno de ellos son los campesinos temporaleros de muy baja productividad, los grupos indígenas, las colonias populares en situación de relativa marginalidad, básicamente esos tres grupos. Se trabaja también muy fuerte con otros tipos de desarrollos comunitarios para atender servicios. Yo creo que en este sentido, más que establecer una población objetiva exclusiva, nosotros priorizamos estos grupos por ser principalmente aquellos que padecen o están en condiciones más difíciles. Básicamente eso. Básicamente, ¿y no hay zonas determinadas como zonas de extrema pobreza o a quienes vaya dirigido este programa? Absolutamente, o sea, el programa reconoce en varios estados una situación mucho más difícil que en otros. Aproximadamente un 20% de los recursos del programa se canalizan hacia Chiapas y Oaxaca, que por razones evidentes son aquellos que padecen situaciones de mayor marginalidad, contando también otros estados como es el caso de Hidalgo o el caso de algunas zonas de Puebla. En fin, hay un reconocimiento explícito a aquellas zonas en donde se tienen mayores condiciones. Esto está determinado por una serie de estudios muy concretos de tipo objetivo, es en dónde están las personas en condiciones de Sí. pobreza. ¿Nos podría también hablar un poquito más de la clasificación de los fondos Pronasol? Es decir, ya tenemos objetivos de población y zonas, pero los fondos... Bueno, el Programa Nacional de Solidaridad es un programa que a nivel mundial se caracteriza por ser financiado con recursos internos. La gran mayoría de las experiencias en otros países con programas similares a este tienen financiamientos externos. En el caso de México se tiene participación de financiamiento externo mínima, prácticamente marginal. Nosotros estamos hablando en este caso para 1992 de un presupuesto aprobado por el Congreso de millones de pesos. Si consideramos que el presupuesto de solidaridad tiene dos características, uno es que es inversión, mayoritariamente inversión, probablemente en un porcentaje mayor al 90% es inversión directa. Y la otra característica es que es un gasto sumamente descentralizado. Prácticamente todos los recursos se manejan con los gobiernos estatales y con los gobiernos municipales. Más de la tercera parte de todos los recursos del programa se manejan por los municipios directamente. En ese sentido es un programa que rebasa en mucho lo que antes eran los esquemas centralizados del manejo presupuestario. Hay tres áreas básicas de lo que es el programa. Tenemos solidaridad del bienestar social, que le llamamos, que incluye lo que es el programa de escuela digna, que es muy importante para nosotros, los programas de salud, en donde se incluye los trabajos de hospital digno, agua potable y alcantarillado, que tiene una preeminencia mayor porque es el origen de muchas de los problemas sociales y de salud en general, electrificación, equipamiento urbano, seguridad pública, niños de solidaridad, que es un programa relativamente nuevo pero muy importante para nosotros. Luego tenemos un esquema de solidaridad para la producción. Aquí son fondos para apoyar, los fondos de solidaridad para la producción incluyen apoyos a campesinos temporaleros de muy baja productividad. Tenemos programas de mujeres en solidaridad, los fondos de comunidades indígenas, que son muy importantes, son descentralizados, en donde cada una de las etnias
puede manejar estos fondos de acuerdo a sus condiciones culturales y a lo que ellos mismos determinen. Lo destaco mucho. Los fondos de empresas de solidaridad, que es en un nuevo concepto de apoyar a aquellos grupos en situaciones de pobreza, pero que pueden generar condiciones productivas mejores. Y finalmente los programas de desarrollo regional para áreas específicas. Y una cosa muy importante, que es la tercera, que los fondos municipales de solidaridad, que es el mecanismo de mayor descentralización que se tiene, en donde los municipios y las comunidades como tales manejan los recursos del programa. Sí. Maestro Piñeiro, desde el punto de vista político y respecto a las zonas objetivo, ¿qué nos podría comentar? Yo creo que el PRONASOL efectivamente en algunos casos dirige fondos con todas las características de todas estas poblaciones objetivo, como los ha mencionado el licenciado Medina. Sin embargo, se podría, yo considero que no necesariamente las zonas objetivo y las poblaciones objetivas son aquellas que son las más marginadas o las que están en mayor extrema pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el PRONASOL ha tenido una presencia significativa en algunos estados y regiones en donde la oposición política tiene cierta presencia constante, por así decirlo. Pienso en Michoacán, Guerrero, Morelos, por mencionar 3 estados. Pero también ha tenido presencia en zonas aledañas al Distrito Federal, en donde, como todos sabemos, el Distrito Federal, el voto en las elecciones presidenciales fue un voto contrario al partido de gobierno. Estoy pensando básicamente en lo que se conoce como la ciudad perdida más grande de América Latina, que es el caso de Chalco, o bien en Nezahualcóyotl. Allí también, indudablemente, la extrema pobreza existe. Sin embargo, esta extrema pobreza también se ha manifestado en términos de formas de rechazo a la manera de hacer política en México. Es decir, yo no creo, sería cuestión de un análisis más fino y detallado, programa por programa, región por región, estado por estado, para ver si efectivamente los fondos de PRONASOL los guía estrictamente el combate a la extrema pobreza o también tienen un contenido de carácter político. Es decir, dirigido a zonas y regiones en donde hay oposición política por parte de los diferentes partidos nacionales. Sí, licenciado Medina. Yo creo que es importante hacer algunos comentarios al respecto. En primer lugar, la información sobre solidaridad es pública y está a la disposición para que se hagan los análisis que menciona el profesor Piñeiro. En segundo lugar, efectivamente, Solidaridad trabaja en todo el país, no nomás en los estados que mencioné. Trabaja en Michoacán, en Guerrero, en Morelos. La atención especial a Chalco, pues yo creo que tiene su origen fundamental en un reconocimiento a que era la ciudad perdida más grande del mundo. Ya no le podemos llamar así. Hay mucho trabajo que se ha desarrollado ahí que permite que ya no sea una ciudad perdida como tal. Yo creo que las características del trabajo de Solidaridad está basado en que se trabaja con organizaciones. Organizaciones ya sea de tipo popular o indígena o organizaciones productivas que presentan proyectos y a los cuales se atienden. De los municipios que están en poder de la oposición, se trabaja con que prácticamente todos ellos, en una forma descentralizada, yo me gustaría llamarla profesional, en donde se tienen relaciones con los partidos de oposición perfectamente abiertas. Que se quiera vincular o correlacionar lo que es el voto de 1988, como ahora se quiere correlacionar a veces el de 92, que fue muy favorable al partido en el poder. Pues yo creo que la correlación puede existir bastante o no puede existir. Yo llamaría la atención a qué tan significativa es el que se pretenda hacer la correlación. Sin embargo, me parece muy importante llamar la atención a que el programa actúa en donde hay condiciones de pobreza. Donde hay mayores condiciones de pobreza, mayores recursos se han canalizado. A mí me gustaría mucho que se reafirmara esto por los hechos, como está disponible la información. Pero definitivamente también se pueden asociar otros argumentos a esta información, como es lo electoral, y pueden salir correlacionados o no, pero dependiendo mucho de que se quieran manejar los argumentos juntos, ¿no? Sí, en un momento regresamos.
se realiza en todas las áreas del conocimiento, se canaliza a la solución de los problemas en la industria, la agricultura y los servicios médicos, entre otros. Hasta el momento, el costo de la investigación en México está financiado directa e indirectamente por el gobierno federal de la nación. Momento Económico. Su programa de análisis sobre temas de actualidad obsequiará hoy a las primeras personas que nos llamen el libro Estadísticas de la Investigación Científico-Tecnológica de Adrián Chavero González y Delia Margarita Vergara Reyes. Obtenga esta valiosa fuente de información sobre proyectos de investigación en proceso, número de investigadores, montos de financiamiento y distribución geográfica de instituciones de investigación. Recuerde que también puede adquirirla con 25% de descuento a universitarios en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en el sistema de librerías universitarias. Bien, licenciado Medina, nos gustaría que nos platicara cuáles son los mecanismos por los cuales algún grupo, alguna población accede al programa de solidaridad. ¿Cuáles serían, en términos tal vez muy generales, estos mecanismos? Hay dos vías. Una es que los propios municipios, o en el caso de la ciudad, las delegaciones, actúan como promotores para detectar cuáles son las necesidades de la población. Más que detectar, que bueno, se conocen a través de los estudios, para precisar con las comunidades las prioridades que se le deben asignar a la solución de estos problemas, bajo el principio de que no alcanzan los recursos para solucionar todo al mismo tiempo. El otro mecanismo es también igualmente sencillo, que es cuando las comunidades quieren participar o quieren alguno de estos proyectos, es acercarse a la delegación o a las municipalidades. En realidad el proceso es extremadamente sencillo y a partir de eso ya se genera un proceso administrativo. Sí, parece ser que hay algunos otros mecanismos, o por lo menos se mencionan algunos otros mecanismos, maestro Piñeiro, como respecto también un poco de lo que usted mencionaba, si había alguna canalización preferencial o... Bueno, más que una canalización preferencial de los recursos hacia ciertas carencias de servicios, lo que sí podemos destacar es la forma en que se entregaron estos servicios, por así decirlo. Si uno revisa las estadísticas oficiales que ofrece Pronasol, podremos darnos cuenta que el año pasado, entre enero y junio y julio de 1991, es decir, un poco antes de las elecciones de agosto de 91, se entregaron un conjunto de servicios muy importantes en términos de electricidad, drenaje, servicio, escuelas remozadas, caminos nuevos o caminos remozados. Es decir, todo esto de una forma u otra coincidió con el periodo previo a las elecciones de agosto del 91. En ese sentido, algunas críticas que se han enderezado hacia el Pronasol están referidas a que es un programa electoral o electorero. Yo no creo que sea solamente un programa electoral y electorero, es decir, yo creo que sin duda el Pronasol cumple ciertas funciones de relegitimidad de la imagen presidencial y del partido de gobierno, y en ese sentido no es una casualidad que este conjunto de servicios se hayan entregado un poco antes de las elecciones parciales de agosto del 91. Pero este programa cumple otras funciones, ¿no?, que desgraciadamente no tenemos tiempo para abordarlo, pero que para cualquier persona del público que quiera profundizar en ellos, me permito indicar un número monográfico de la revista El Cotidiano que va a estar dedicada precisamente al Pronasol. En este número de la revista El Cotidiano van a escribir altos funcionarios del Pronasol, entre otros el licenciado Rojas, además de miembros de la comunidad universitaria. Gracias.
Bueno, nos hablaba el licenciado Medina de ciertos mecanismos para conseguir los fondos de Pronasol, pero ¿cuáles son los canales de asignación de esos recursos? Bueno, antes me gustaría hacer un comentario Claro. sobre lo que decía el profesor. En efecto, entre alrededor de junio, julio del año pasado se entregaron muchas obras. Y eso tiene una razón, eso ocurre cada año. Dentro de los mecanismos de programación hay una cosa que nosotros llamamos acuerdo de secas. Es cuando se realizan la mayor parte de las obras a principios de año, antes de las lluvias. Todo se programa, todo lo posible se programa a principios de año, enero, febrero, marzo, abril, de tal manera que no nos agarren las lluvias en las comunidades, en los pueblos. Para construcción, Para ese tipo de construir cosas. todo lo necesario. Todos los años ocurre eso, es muy importante para nosotros y las obras emergen en junio, julio, agosto. Es evidente y se puede comprobar que año con año ocurren estos ciclos. Se entregan en estos tiempos, es cuando salen las cosas y vuelve a ejercerse otro periodo fuerte de obra después de las lluvias. Ese es un comentario porque sin duda, bueno, sí se entregaron muchas cosas y se entregarán este año y se entregarán el próximo porque son las que salen en los tiempos de secas. Por otra parte, el Programa Nacional de Solidaridad para efectos de ejecución lo que busca enfáticamente es descentralizar. El mecanismo fundamental es descentralizar a los municipios de cualquier procedencia política el ejercicio de los fondos del programa, para que sean los municipios, por primera vez en su historia probablemente, que tengan los recursos suficientes y sobre todo los mecanismos para que ellos con sus comunidades aprueben el uso de esos recursos. Esto se está logrando. Quiero destacar que de los 192 ayuntamientos que estaban gobernados por ciudadanos que militan en otros partidos, hasta este momento hemos trabajado con el 83% de estos municipios en una forma como se hace con el resto de los municipios del país. Y en ese sentido, el principio de descentralización que busca generar solidaridad para que sea efectivamente los municipios los que manejan los recursos, pues se dé en los hechos, ¿no? Sí, de los hechos. Yo quisiera leer las preguntas y algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Del señor Félix Becerra Cortés. Nos dice que nuestro programa es importante para comprender la problemática económica de nuestro país. Dice, el programa y sus invitados nos forman conciencias. Y pide pues que se transmita este mensaje, le agradecemos mucho. Hay una pregunta del señor José Antonio Garduño. Pregunta que si los fondos del Pronasol van a ser solamente por este sexenio. Licenciado Medina. Los fondos, digamos, a nivel presupuestal, lo que se refiere a la política social va a continuar. Evidentemente, la reforma presupuestal que le ha dado el presidente Salinas, que ha generado el presidente Salinas, es de tal magnitud que le da viabilidad a la política social de México en el mediano y largo plazo. Que las características del programa sean de tal o cual manera en la próxima administración ya no nos compete a nosotros mencionarlo. Pero yo creo que la política social mexicana va a subsistir, va a tener viabilidad financiera mucho mayor y mucho más sólida, sana financieramente hablando, que la que tuvimos en otros tiempos. Hay otra llamada de la señora de la Rosa. Felicita al programa y al profesor Piñero y hace una pregunta al licenciado Medina. Dice que ¿de dónde sale el dinero para la propaganda del Pronasol? Bueno, esa es una pregunta que se nos hace constantemente. Toda una campaña de esta naturaleza como la que se ha desarrollado para Solidaridad tiene tres partes. Uno lo que es el diseño, otro lo que es la producción y otro lo que es ya el que salga al aire y demás. Las dos primeras partes fueron elaboradas por la Cámara Nacional de la Publicidad y de varias empresas privadas que fueron prácticamente sin ninguna erogación del Programa Nacional de Solidaridad. La tercera parte, que es ya cuando sale al aire, eso se basa en el derecho que tiene el gobierno mexicano del 12.5% del tiempo de aire que se tiene en las transmisiones. Entonces, para el programa básicamente no ha representado un costo. Un costo. Desgraciadamente el tiempo, como siempre, se nos terminó. Creo que ahora especialmente se nos terminó antes, ¿no? Entonces, desgraciadamente ya no llegamos ni siquiera a tener una mínima conclusión. Pero bueno, esperemos invitarlos nuevamente a nuestros distinguidos invitados y que acepten en una próxima ocasión para continuar con esta charla. Solamente me queda pues dar las gracias
por su atención, a los invitados, al licenciado José Luis Medina del Pronasol y al maestro José Luis Piñeiro, investigador de la UAM Azcapotzalco, y agradecer a ustedes por su atención. Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron Momento Económico. Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.